Antes de la ciudad, estuvieron el caserío, el santuario y la aldea. Antes de la aldea, el campamento, el escondrijo, la caverna y el montículo. Y antes de todo esto ya existía la tendencia a la vida social que el hombre comparte, evidentemente, con muchas otras especies animales. En este último aspecto, el ser humano desarrolló factores de sociabilidad y congregación diferentes a los animales, que determinaron el nacimiento de la ciudad. A inicio de siglo se vivieron los últimos años del Porfiriato. Este periodo fue de gran importancia para desarrollos públicos. La mayoría de la población se movía en caballos y o carretas, y muchas colonias eran separadas por terrenos baldíos. Para 1930, la ciudad crea avenidas que permiten el paso a vehículos con motor debido a su ascendente popularidad. Las zonas residenciales de la Roma y la Condesa comenzaron a albergar familias de diferentes culturas y su estatus social comenzó a incrementarse. Debido a que el Art Nouveau y el Art Deco predominaban en la época, los edificios llevaban cada vez más este estilo. Uno de los cambios más radicales que sufrió la Ciudad de México, antes Distrito Federal, fue el acelerado crecimiento de la población, que una década después contaba con 1.700.000 habitantes, lo que demandó la creación de sistemas de acarreo de agua, entre esos el sistema Lerma. Para ese entonces, los edificios comenzados en 1930 se culminaron e inauguraron, entre estos el Monumento a la Raza, la Lotería Nacional, la Escuela Nacional de Maestros, etc. Paralelo a esto, se inicia la construcción de la ciudad universitaria y el desarrollo de la Colonia del Valle, que surge con fines de separar ranchos y haciendas. Debido a este avance, se pavimentaron las avenidas Insurgentes, Chapultepec y Obrero Mundial. Para la última parte de esta primera mitad de siglo, una parte de la industria se movió hacia la zona hoy conocida como el Corredor Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco, con el propósito de dejar atrás la ruralidad. Se inauguran distintas obras como Ciudad Universitaria, la Estación Central de Pasajeros en Buenavista y el Autódromo de la Magdalena Mixhuca. La Guerra de Revolución provocó movimientos poblacionales masivos. Si bien, durante el auge del Porfiriato, muchas personas acaudaladas comenzaron a llegar a la capital, invitados por la innovación y los lujos que esta ciudad prometía en esa época. No se vio tan notable como cuando gente de todas clases sociales llegaban al centro buscando un mejor lugar donde vivir. Esto fue ocasionado por las condiciones en las cuales vivían las personas fuera de la capital, por los enfrentamientos de guerra de revolución. Los civiles deseaban apartarse de la línea del frente. Esto detonó el aumento de población en la capital del país y sus alrededores. Tras el término de los enfrentamientos, se comenzó a dar importancia al crecimiento exponencial que ahora era más evidente y problemático, dándole importancia a la realización de proyectos para la modernización de la capital para albergar a tantas personas. Según Gabriela Sánchez Luna, en el periodo que abarca de 1900 a 1930, la Ciudad de México creció de 344.000 habitantes en 1900 a 1.029.000 en 1930. En esta etapa, el área comercial aumentó su población residente, así como también la fuerza de trabajo que se dirigía hacia la zona norte de la capital, en donde se encontraban la gran mayoría de las industrias y manufactureras del país. Origen y desarrollo urbano cronológicamente. Ya entrando en la década final del Porfiriato, la ciudad evolucionó conforme la situación social iba avanzando o decayendo. Se apreciaba el ensanche de la ciudad por medio de la urbanización de las nuevas colonias de bajos recursos, mientras que las élites del Distrito Federal comenzaron una migración hacia el sur y el oeste. Pronto, pueblos como Mixcoac, la Colonia del Valle o San Ángel fueron convertidos en sitios de recreo o descanso por los miembros de las clases altas de la ciudad. La tendencia de las clases acomodadas a trasladar su residencia al poniente de la ciudad se reforzó a lo largo de todo el siglo XX. En los terrenos que fueron ganados al lago, a causa de la desecación de la cuenca, fueron habilitados nuevos fraccionamientos habitacionales llamadas colonias. Tenían como propósito dar cabida en ellas a los miembros de las clases medias y bajas. La primera de ellas es la Colonia Doctores. A ella siguieron otras como Obrera y Morelos, destinadas a la clase popular, y la Colonia Roma y la Colonia Juárez, ocupadas por la burguesía porfiriana. En 1900,
La Ciudad de México contaba con poco más de 300,000 habitantes y para 1920 había duplicado su población para tan solo 10 años después alcanzar el 1,000,000 de habitantes. Problemas y proyectos urbano-arquitectónicos. La lucha revolucionaria de 1910 hará que la actividad empresarial se deprima y solo se reactivará hasta la década de los años 20. El crecimiento urbano de la Ciudad de México se acelera poco a poco y para 1930 alcanzará el 1,000,000 de habitantes, número que seguirá subiendo sin pausas durante las décadas siguientes debido a la inmigración. El periodo de las dos guerras mundiales produjo la política de sustitución de importaciones que permitió a los países latinoamericanos acumular divisas y producir artículos industriales que no podían ser importados fácilmente debido a los conflictos bélicos. En el caso de México, la Primera Guerra Mundial no le permitió beneficiarse de la situación, pues salía de la lucha revolucionaria, pero sí aprovechó la coyuntura durante los años de la Segunda Guerra Mundial, que se prolongó hasta los años 60 y que logró la creación de empresas en la capital. La explosión urbana de la década de los 60 en adelante, sin mencionar ciertas particularidades del desarrollo que tuvo el país y su capital en los años 40 y 50, a partir del sexenio del presidente Miguel Alemán, la industrialización, el inicio de una cultura civilista que dejaba atrás los viejos cacicazgos militares, produjo una modernización que determinó la explosión urbana, no solo en la capital, sino en buena parte del país. La vivienda moderna de la ciudad surgió con construcciones como el Centro Urbano Presidente Alemán, inaugurado en 1949, y la Ciudad de México vio surgir importantes obras como Ciudad Universitaria, obra difícilmente superable y que ha sido inscrita en el año 2007 en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. También se dotó a la urbe con obras viales como el Viaducto Miguel Alemán y obras indispensables de una ciudad moderna como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mario Pani y Carlos Lazo dominaron el panorama constructivo de la capital durante el sexenio alemanista y más allá, con importantes obras de urbanización, tales como el antes mencionado Ocupa, la Unidad Habitacional Presidente Juárez, ambas del propio Pani y CU, construcción supervisada por Lazo donde participaron como directores de obras Pani y Enrique del Moral, así como en la urbanización del Pedregal de San Ángel. Este arquitecto, a finales de la década de los 50, diseñó el sistema vial de Ciudad Satélite en 1957 en el Estado de México, obra pensada para descongestionar a la creciente capital. Juan O'Gorman, nacido en Coyoacán, Ciudad de México. Estudió arquitectura en la Academia de San Carlos y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Introdujo a México la arquitectura funcionalista. Una de sus obras destacadas en la ciudad son Museo Casa Estudio Frida Kahlo Diego Rivera, ubicada en la colonia San Angelín, en la Ciudad de México, construida entre 1931 y 1932. El proyecto consiste en dos casas unidas por un puente y cuenta con una buena fuente de luz, con el propósito de brindar un buen entorno para ambos pintores. La casa cuenta con un carácter ecléctico y llamativo mexicano. La Casa Cueva, obra ubicada en la colonia El Pedregal, construida a mediados de los años 40 y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2007. Consta de una casa estudio de estilo orgánico realizada por y para Juan O'Gorman, caracterizada por la elección de los materiales rocosos, ya que buscaba imitar la naturaleza de la zona. Mario Pani, arquitecto nacido en la Ciudad de México, se encargó de importar las tendencias modernistas, basándose en Le Corbusier principalmente. Deja un legado muy grande en el país, principalmente por promover el funcionalismo en ellos. En la primera mitad de siglo construye el Conservatorio Nacional de Música, 1946, edificio ubicado en Polanco, diseñado exclusivamente para el uso de la música. Ha sido casa de importantes generaciones de músicos. En conclusión, la ciudad ha sido sujeto de cambios urbanos muy importantes, desde la pavimentación de algunas avenidas hasta la creación de puentes que hacen más rápido el flujo vehicular. Sin duda, todos han sido de gran aportación para el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Todo esto ha surgido de la mano del crecimiento poblacional, que es el principal problema que hasta la fecha enfrenta la Ciudad de México. Durante esta primera mitad del siglo XX, surgieron muchas edificaciones importantes de la mano de grandes arquitectos mexicanos, que han ido aportando esencia y carácter a la zona. Es muy valioso que nosotros como estudiantes de arquitectura sigamos el camino que nos han marcado estos influyentes y que podamos entender que si logramos realizar una buena ejecución, podemos crear obras que sumen el desarrollo a la ciudad.